Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Noche. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta pequeña charla que no está dirigida para médicos, sino para personal, para población en general, ¿no? Hoy día voy a hablarles unos 15 minutos sobre quemaduras y los consejos que debemos y consejos para padres, ¿no? Em, ya, se ve colgada la computadora. Ya, entonces, primero tenemos que recordar que las quemaduras. Disculpen, ¿se puede ver mi imagen? Sí, Sí, sí se ve. sí. Y se ve normal. Ya. Ya, entonces, primero vamos a hablar acerca de las quemaduras, ¿no? Que las quemaduras son lesiones que afectan la piel, ya sea en la parte superficial o en la parte profunda. Hay una clasificación para entender mejor este tipo de lesiones, en la cual se menciona que existen del primero al tercer grado. Algunos mencionan que puede haber hasta cuarto grado. Lo que más conocemos nosotros en general como población, como padres o como hermanos en las casas, vemos que se encuentran quemaduras principalmente de segundo grado en adelante. Las primeras a las quemaduras de primer grado generalmente no las consideramos, ¿no? Estas son las que se dan por el sol, las típicas lesiones eh, rojizas, esas lesiones que arden bastante a contacto con la ropa, típica quemadura solar, por ejemplo. Luego tenemos las quemaduras de espesor parcial que están dentro del segundo grado y que se refieren a las lesiones de tipo ampollosas, las que traen globitos con agua, ¿no? Esos globitos con agua que fácilmente se revientan y provocan mucho dolor. También tenemos las de tercer grado, cuando ya esto es un poco más profundo, ocasiona lesiones que ya no son tan dolorosas como las de segundo grado, y eso es lo que a nosotros nos debe de llamar la atención, ya que cuando estas lesiones se hacen más profundas, se lesionan también los nervios que están en la piel, y por eso es que ya el paciente no siente nada a este nivel, a diferencia de las de primero y de segundo. Así que no es tan bueno, por así decirlo, cuando un paciente sufre una quemadura, tener la idea de que, ay, porque no le duele, ya todo está bien. Al contrario, podría estar empeorando, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de cosas. Los grados, como les mencionaba, ya se van en base al espesor de la quemadura en cuanto a epidermis, dermis, hipodermis. Mientras más profunda es, más va a requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, lo que hoy día debemos aprender y nos debe de quedar bien claro es qué quemaduras se van a resolver en la casa, qué quemaduras se van a curar espontáneamente o con los cuidados que nosotros le demos, y qué quemaduras van a requerir que nosotros llevemos a nuestro paciente al hospital o a un médico para que nos ayude con el tratamiento de este, ¿no? Entonces, primero debemos de saber dónde se producen la mayoría de quemaduras. Vemos que la mayoría de quemaduras se producen en el hogar, como vemos en el cuadro de la parte inferior, ¿no? Como vemos en estas imágenes, el utilizar ropa no adecuada, como por ejemplo en la imagen superior izquierda de la pantalla, la señora está utilizando una pijama un poco con las mangas largas, lo cual le va a ocasionar el riesgo de que el fuego llegue a quemarla, y puede avanzar rápidamente, ya que también se puede evidenciar
que esta ropa es sintética, ¿no? Entonces muchas veces ese tipo de ropa que podemos tener al ir a la cocina, al colocarle también a los niños sobre todo, predispone a este tipo de quemaduras. Debemos tener en cuenta que las personas que son más propensas a este tipo de quemaduras principalmente son los que están en los extremos de la vida, ya sea así los niños o los ancianos. Vemos también que se producen quemaduras por presión. En la parte inferior izquierda vemos una señora que está luchando contra la presión de una olla, ¿no? Muchas veces también el vapor ocasiona ese tipo de quemaduras. Hay que considerar que si se produce una quemadura de este tipo, lo más lógico y lo más correcto es que nosotros debemos de llevar a este paciente, a esta persona al hospital, ya que estos vapores pueden ser aspirados y pueden ocasionar mayores riesgos. Los niños también se suelen acercar bastante a los cables o a los puntos de o a las tomas de corriente. Entonces eso también es un riesgo. Algo que debe de quedarnos claro también es que si la quemadura que sufre un paciente es por electricidad, debe ser sí o sí llevado también al hospital o al médico, a un centro de salud más cercano, para que nos pueda ayudar a descartar mayores afecciones, ya que este tipo de lesiones muchas veces nos deja un punto, una lesión pequeña que nosotros consideramos irrelevante, consideramos que no tiene mucha importancia y finalmente la lesión puede ir más allá de lo que nosotros podemos imaginar, puede ir hasta el hueso, hasta los tendones o músculos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay quemaduras también por productos de limpieza, productos químicos, lejía y otras sustancias que sirven para realizar ciertos procedimientos mecánicos y otros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Em, Entonces, como les mencionaba, las personas que están más propensas a las quemaduras son los niños y los ancianos, por lo tanto debemos supervisarlos, debemos de tener muy en cuenta las medidas de prevención para ellos, ¿no? En caso de los ancianos, ponerles bardas, que usen un calzado adecuado. En el caso de la figura de la izquierda, por ejemplo, vemos que esa paciente se está a punto de resbalar, se puede quemar con los cables que salen de la ducha y otros, ¿no? No hay que dejar tampoco cerillos, encendedores, velas, cosas con las que los niños puedan tratar de curiosear y provocarse quemaduras o daños a ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenirlas? Las mismas causas que ya he mencionado son las que van a finalmente evitarse o evitarse para que esto pueda disminuir, ¿no? Estos riesgos. Como vemos, evitar que jueguen con cohetes, pólvora, que mantenerlos lejos de las cocinas, de repente de los lugares que tienen muchos cables, encendedores, velas y otros, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es un punto importante porque la mayoría identifica las quemaduras. Es un término, es algo muy habitual, algo que suele suceder en la población, pero las medidas que tomamos no son siempre las adecuadas. Al contrario, lo que suelen hacer en la casa y sobre todo en la región de donde la mayoría de ustedes me está escuchando, solemos utilizar eh, medidas caseras, ¿no? Tomate, aceite, la vecina dijo que por ahí le eche vinagre, que le eche tal cosa, ¿no? Lo ideal a una quemadura simplemente es rociarle agua corriente, idealmente lo más fría posible. ¿Por qué no debo utilizar, por ejemplo, no debo utilizar tomate, no debo utilizar aceite y otros tipos de insumos? Incluso muchos usan dentríficos, ¿no? Colinos y otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque si yo utilizo en una quemadura, por ejemplo, utilizo aceite o tomate, lo que estoy haciendo es contaminar la herida y esa fisura, esa solución de continuidad de la piel va a permitir que por ahí ingresen microbios, que esta herida se infecte y tenga una peor recuperación. En cambio, si yo utilizo simplemente agua corriente, lo que voy a provocar es que esta quemadura evite que se profundice, va a evitar que se profundice y va a evitar también una lesión mayor en extensión horizontal, ¿no?
Entonces, por eso es preferible utilizar eso. Tampoco es ideal utilizar hielo, porque el hielo también produce quemaduras y sobre todo en esta zona que ya está dañada puede provocar más quemaduras. Entonces, el diagnóstico que vamos a tener nosotros va a ser basado en la extensión, en la profundidad, localización, edad y otras cosas, ¿no? La extensión es importante. Si yo veo que la quemadura es demasiado grande, debo de llevar también a mi niño, a mi mamá, a mi hermano o a la persona que se ha quemado al hospital o un centro de salud cercano. Si yo veo que es una quemadura muy profunda o que en el transcurso de los días no se está curando, también requiere un tratamiento probablemente quirúrgico y ya no se va a curar solo. La localización también es importante. Si la quemadura me sucede de repente en el muslo o de repente en el abdomen y es algo pequeño, no hay mayor cosa, se va a curar probablemente, pero si la quemadura es en rostro, la quemadura es en genitales, en zonas muy cercanas a los ojos, por ejemplo, también es una quemadura que tiene que tener mucho cuidado y tomarse en cuenta. La edad, como mencionaba, es importante. Niños y ancianos son pacientes de mayor riesgo. Las comorbilidades, si el paciente tiene diabetes, el paciente tiene hipertensión, tiene más cosas, también tengo que tener en cuenta eso, ¿no? Si el escenario donde ocurre, si ocurre en mi casa, no es lo mismo una quemadura que ocurre en mi casa que la que ocurre en el trabajo, por ejemplo. No es lo mismo una quemadura por agua caliente que por electricidad. Entonces, todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta. El agente causal y mecanismo, lo que ya les mencionaba. Y si es que está mayor tiempo expuesto, peor. Hay algo muy importante acá, si es que una quemadura se produce por gas o nos cae directamente como la olla a presión que les mencioné al inicio, puede ocasionar que el paciente se queme también a nivel de vías respiratorias, o sea, así como respiramos aire, estoy respirando el vapor o respirando la quemadura y eso hace que se quemen las vías aéreas. Si se quema la vía aérea, se va a hinchar y por lo tanto por ahí no va a pasar nada, ni comida, ni aire, ni líquidos. El paciente puede morir. Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas para nosotros llevar al paciente lo más pronto posible a un centro de salud. Cuando voy al médico con todas esas cosas que he mencionado, eso es lo ideal, ¿no? Ahí hay que ir al médico. Ahora, una vez que se ha curado la quemadura que no fue quirúrgica, la quemadura que se ha quedado, digamos, se solucionó simplemente en la casa, es suficiente con utilizar agua en los primeros días, utilizar alguna crema hidratante a base de vaselina, alguna crema en casa que usa de repente la mamá, la hermana, es suficiente con eso, mientras la costra ya haya caído. Si no, no es necesario utilizar algo más. Un filtro de protección solar, lo que conocemos como bloqueadores, también muy importante utilizar para que la cicatrización se dé en mejores momentos, ¿no? Evitar el sol porque el sol empeora la cicatrización y también empeora, logra una pigmentación inadecuada y deja marcas y manchas, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y eso sería todo lo que les quería decir hoy en cuanto a quemaduras. ¿De repente tienen alguna pregunta? Ok, muchas gracias. Gracias a Ninguna pregunta. Muchísimas gracias por la ponencia. Estuvo bonita. Todo claro. Gracias. Hasta Muy luego. Gracias por interesante. la información, doctor. Gracias.